Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Carlitos, Valen, y toda la audiencia, ¿cómo están? Buen lunes, ¿eh? Bueno, el tema que disparamos como llamador en las redes sociales tiene que ver con esto, con el día de sobregiro en la Tierra. ¿De qué se trata? Muy bien, ¿de qué se trata? La verdad que este es un día del calendario ambiental en donde uno desearía que sea lo más tarde posible, digamos, porque justamente es el día que marca aquel día en donde la humanidad consume los recursos que son capaces de ser regenerados durante un año justamente por la madre tierra. Entonces nos parecía que un poco, bueno, en este mes especial, ayer fue el día de la Pachamama, y justamente en esto, en qué somos capaces nosotros de consumir y qué tiempo le damos a la tierra de regenerar estos recursos que consumimos, es en donde se calcula este día del sobregiro de la tierra. Obviamente, año tras año, entonces indicaría que nosotros vamos a estar consumiendo de manera proporcionada en función de lo que la naturaleza puede ir restituyendo. El año pasado, Carlitos, este día de sobregiro cayó en agosto. Y un poco los especialistas y los expertos que miden este día en el calendario desde el año 2006, bueno, manifestaban que había sido la primera vez que había logrado superar la mitad de año. Ujú. Este año, el día del sobregiro cayó el 29 de julio, o sea, fue la semana pasada. Quiere decir que nosotros a partir de la semana pasada le estamos consumiendo aquellos recursos a la tierra que no va a poder regenerar en un año. Y o sea que ya estamos en deuda, ya estamos como, empezamos a consumir en saldo negativo. Yo siempre digo que está bueno pensarlo como el ingreso en una casa, digamos. Es como cuando Claro. vos cobrás y decís, bueno, ¿qué gastos tengo este mes? Y de repente te quedaste sin dinero en la mitad del mes. Bueno, Ujú. esto es prácticamente lo mismo en términos de saldo ambiental. Así que este año le vamos a deber a la Pachamama 4 meses de consumo. Seis, 6 meses, ¿no? 6 meses. Claro. Claro, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es una locura, total, total. Una locura. Y el año pasado fue el 22 de agosto, o sea que nos retrasamos, por decirlo de alguna manera, un mes. Y un poco los especialistas estaban hablando de esto, bueno, la solución es que nos encerremos, que la humanidad se encierre, que la humanidad produzca menos o que consumamos mucho menos. Y la verdad es que tenemos una oportunidad en función de esta pandemia que de alguna manera nos puso algunas restricciones obligatorias. Eh, y creo que eso es un poco, Carlitos, ¿no? En que Ujú. la política internacional, de esto se va a hablar en la COP, que se va a hacer en noviembre. La COP, recordamos que es el encuentro mundial de los líderes, en donde se discute el tema del cambio climático y qué vamos a hacer hacia adelante, que va a ser en Escocia este año, si la pandemia lo permite. Pero bueno, un poco este es un tema que debería alertar a los líderes del mundo y que deberíamos estar pensando en cómo volvemos a la normalidad, que no sea de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Obviamente no nos sirve de nada que un año en todo el calendario sea en el que nos retrasamos de alguna manera o en el que consumimos menos o en el que obligatoriamente cuidamos un poco más a la naturaleza. Si a esto le sumamos, además de lo que nosotros consumimos y gastamos de los recursos naturales, todos los desastres Ujú. y los incendios, por ejemplo, en nuestro caso, que no paran y que ayer fue un día en donde de nuevo la población como que volvió a recordar que nos están incendiando los humedales, estamos en una situación mucho más compleja. Porque si no cuidamos nuestros bosques naturales, Claro. no cuidamos nuestros ecosistemas, que al mismo tiempo tratan de contrarrestar todo eso que generamos, los gases, los residuos, todo el saldo negativo que le dejamos a la naturaleza, bueno, nuestra situación está mucho más complicada. Ahora, Ceci, es imposible disociar esto que le demandamos a la Tierra, esto que demandamos de la Tierra y la concentración urbana y el exceso de consumo. Digo, son dos variables
imposible de disociar. Incluso hasta podemos ir mucho más allá. La mala alimentación, en algunos casos hasta la obesidad, ir a cuestiones más finas que tienen que ver con el consumir por consumir. Digo, consumir el delivery, que te traigan todo en bolsa individual de a 4 o 5 productos, habernos olvidado de la quinta, por ejemplo, donde vos producías alimentos sanos en un pedacito de terreno de tu casa, el hecho de algunas prácticas que tienen que ver con empezar a cocinar, a trabajar, a producir en casa, y lo que veníamos hablando también, ¿no? Desde la clasificación de residuos, digo, todo un cambio de paradigma que pareciera que no la entendemos o no la queremos entender. Sí, es así, Carlitos. Es un poco analizar la matriz productiva y de consumo que tiene el mundo. Mira, el fin de semana mirábamos en familia, en casa, un documental que está en Netflix, que es muy bueno y que lo recomiendo para nuestros oyentes, que se llama La pesca insustentable, está en inglés también. Eh, y empieza a hablar un poco de la problemática de los plásticos en los océanos, digamos, una persona, un activista que se empieza a movilizar por este tema y termina descubriendo la situación de la explotación pesquera a nivel industrial, ¿no? En el mundo, y cómo eso va repercutiendo en todo el ecosistema del océano y va generando un desequilibrio enorme. Entonces, bueno, esta promoción de controlar el consumo de pescado, yo creo que para no caer en un solo rubro, creo que nosotros hoy tenemos la problemática y el cuestionamiento de la industria porcina, de si vienen los chinos a instalar las famosas granjas o fábricas de cerdos a un país que además es productor natural de cerdos, Claro. en donde muchos productores terminaron fundidos, pequeños productores en nuestro país, y bueno, y paradójicamente estamos recibiendo potencias mundiales a instalarse acá. Creo que en eso es lo que tenemos que trabajar y la responsabilidad que tenemos los profesionales hacia el futuro, en tratar de buscar las respuestas un poco más equilibradas. Uno no dice, bueno, dejemos de consumir y veamos cómo nos alimentamos, sino empecemos a prestar atención y esto que vos decís, retomemos prácticas, volvamos al consumo artesanal, hay crías artesanales de animales o pescadores artesanales, pero tenemos la necesidad de explotar todo y de llevarlo al máximo para tratar de tener la máxima rentabilidad de unos pocos, porque Claro. si analizamos estas matrices productivas a nivel mundial, volvemos a lo mismo, son unos pocos que se concentran el 70 o el 80% de la riqueza del mundo versus el resto que somos nosotros, que además padecemos las consecuencias del cambio climático con muchísima más intensidad y más fuerza que cualquier otro, digamos, porque los más vulnerables son a los que más le pega también, ¿no? Estas consecuencias del cambio climático. Creo que debería haber un llamado a los líderes mundiales en este noviembre para prestar atención a esas grandes potencias que se llevan casi todos los recursos naturales versus las consecuencias a los más vulnerables. Ceci, querida, un beso. Un Buena jornada. Un beso enorme. Por favor, controlemos el agua. No voy a dejar de decirlo. Estamos complicados con nuestro humedal. Se van a acordar de mí en el verano. Empecemos a regular el consumo de agua y bueno, y a absorber todas las prácticas que intentamos en este programa, Carlitos, a acercarle a todos los vecinos y vecinas. Vamos todavía. Buena semana para todos y Hasta el todas. lunes próximo. Ceci Mijic, como cada lunes, con estos consejos que tienen que ver con nuestro planeta, nada más y nada menos que con